Bueno, vamos a comenzar. Entonces, a ver. Entonces tenemos, vamos a hablar primero de, por ejemplo, hay algo que lo podemos llamar como material response. Entonces, básicamente yo podría considerar una lámina de material, por ejemplo, de esta forma. Y digamos, si yo hago incidir radiación electromagnética sobre este material, entonces, ¿cuál es la polarización que se produce dentro del material? Entonces, la polarización, por ejemplo, sería una función respuesta a este campo eléctrico de la radiación, ¿cierto? Entonces, yo podría escribir en este caso, podría escribir polarización como función del tiempo será una integral entre menos infinito y t de la función de Green evaluada en t menos tau por el campo eléctrico en tau. Entonces, acá se dice que la función respuesta response function g of t minus t prime is known as a Green's function. Nosotros ya habíamos hablado de esto al iniciar el curso, ¿cierto? Entonces, ya habíamos hablado de esto al iniciar el curso y habíamos dicho que la función de Green era como una función respuesta, una respuesta al impulso, a través de la cual nosotros podríamos hallar la respuesta a una entrada arbitraria, ¿cierto? Entonces, en este caso, la respuesta a la entrada arbitraria sería la polarización, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, es importante, por ejemplo, nosotros poder determinar las características frecuenciales de G. Entonces, es important, o más bien copiemos esto, due to time translational invariance is important to, o más bien important, no, bueno, sí es important, pero es más bien possible, ¿cierto? Entonces es posible. It's possible to determine g of omega as. Entonces, como para determinar g de omega, nosotros simplemente tenemos que integrar esto desde menos infinito a más infinito, ¿cierto? De g de t menos tau por e a la menos i omega t menos tau por el diferencial de t menos tau, por ejemplo, ¿cierto? Por eso es que la función de Green tiene,
Si la función de Green es función de dos tiempos, debe de ser función de la diferencia de los dos tiempos para poder que se pueda obtener una transformada de Fourier. Listo. Bueno, muy bien. Típicamente, por ejemplo, en óptica, cuando nosotros hablamos de polarización en términos del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, a esa función de Green se le llama función de susceptibilidad, por ejemplo, y en otras áreas también, ¿cierto? Entonces, in optics, we use pues, polarization, por ejemplo, como función del tiempo y como función del espacio, porque la polarización puede cambiar también con el espacio, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto es la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De dt' por la integral entre menos infinito y más infinito sobre d3r' de k y dr menos r', coma t menos t' por el campo eléctrico evaluado en r' y t', ¿cierto? Esto, si yo puedo expresar mi polarización en términos de una integral de convolución de esta forma, entonces yo digo que eh, tenemos, lo primero que todo, tenemos que K de R menos R', coma T menos T' is known as the optical susceptibility. Listo. And um, the response of the material P of RT, que es la polarización, is linear with respect to the electric field, ¿cierto? Pues esto es lo que se llama óptica no lineal. Si yo tuviera óptica lineal, si yo tuviera óptica no lineal, ya tendría correcciones de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden en la susceptibilidad. La susceptibilidad, digamos que viene a definir ampliamente lo que es la linealidad y la no linealidad en óptica, ¿cierto? Entonces ahora, cuando nosotros trabajamos, tratamos o pensamos en un sistema y su respuesta ante un estímulo, por ejemplo, entonces nosotros pensamos, digamos, estamos pensando ampliamente en las propiedades analíticas de su función respuesta o de su función de Green, de su susceptibilidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir acá propiedades de la función respuesta.
Entonces vamos a mirar cuáles son las propiedades de la función respuesta. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la propiedad más importante de la función respuesta es la causalidad. Y la causalidad, entonces, digamos, va a tener una serie de consecuencias importantes sobre ya las propiedades estructurales o matemáticas de la función de Green, ¿cierto? Entonces, la causalidad implica lo siguiente, ¿cierto? Que para todo t menor que t0, donde t0, digamos, es el instante donde se estimula el sistema físico, para todo t menor que t0, ¿cierto? Entonces, la respuesta, por ejemplo, p de t es igual a 0, ¿cierto? Y para todo t mayor o igual que t0, entonces p de t es diferente de 0, ¿cierto? Entonces, ¿dónde e de t, que es la excitación, es 0 para todo t menor que t0, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo quisiera hacer un ejemplo de esto así, un ejemplo relámpago en este respecto. Entonces, yo tengo t y acá voy a tener, por ejemplo, el estímulo que es el campo eléctrico. Entonces es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y por acá, en un punto, entonces yo activo el campo eléctrico de esta forma y es un campo eléctrico constante, por ejemplo, ¿cierto? Este campo eléctrico se debe considerar variante con el tiempo por esta variación que hay en T0, ¿cierto? Y si ustedes expresan esto en términos de series de Fourier, entonces se van a dar cuenta que esto es una superposición de senos y cosenos ahí alrededor de este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica la causalidad? Que la respuesta P de T, por ejemplo, la causalidad está relacionada con el tiempo, no con el espacio, ¿cierto? Entonces, esta respuesta P de T es apenas después de que ustedes estimulan el sistema, digamos que se comienza a dar y ya se comienza a dar como una dinámica en la respuesta, ¿cierto? Entonces, no antes, ¿cierto? ¿Cómo sería no causal, ¿cierto? No causal sería como algo así, o sea, antes de que el sistema se estimule, entonces el sistema va a responder. Esto sería no causal en verde, ¿cierto? Sería non-causal. Ahora, para que una función respuesta, un segundo, chicos. Para que una función respuesta corresponda a un sistema físico causal, es necesario que, entonces, por ejemplo, la función de respuesta, digamos, g de tau,
será igual a la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de omega sobre 2pi por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Aquí por este g, voy a llamar acá omega más, ¿cierto? Esto debe ser igual a 0 para todo tau menor que 0. Listo. Muy bien. Donde omega más es básicamente igual a omega más i omega primo, ¿cierto? O sea, la función de Green acá puede estar evaluada en un omega que tiene parte imaginaria diferente de 0, ¿cierto? Muy bien. Digamos que como en el enunciado que yo les pasé, yo no estoy haciendo referencia explícita a demostrar que cuando, que para una función respuesta causal, entonces la parte imaginaria de omega más debe ser menor que 0, ¿cierto? De otra forma, decimos que los polos de G de omega deben de estar ubicados en el semiplano complejo inferior. Listo, muy bien. Entonces, este es el criterio en el plano complejo para que una función respuesta sea causal. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder con el primer punto del parcial. Vamos a mirar a ver quiénes están conectados para que vayamos haciendo el seguimiento. Ángel, Darwin, Joan, Nelson, Oscar. Bueno, muy bien. Ángel, hazme un favor, puedes sacar un pantallazo de la clase en este momento para saber quién está. Por favor. Listo, profe. Gracias. Muy bien, entonces tenemos múltiples osciladores de Lorentz, ¿cierto? Now we consider multiple Lorentz oscillators. Para múltiples osciladores de Lorentz, entonces vamos a tener una función respuesta de esta forma. Vamos a tener que chi de omega es una superposición, estos son como fracciones parciales de omega sub p al cuadrado sobre 4pi por la suma sobre j osciladores, ¿cierto? De la magnitud del oscilador f sub j. Y acá entonces me queda omega sub j al cuadrado menos omega al cuadrado menos i omega gamma, que esto básicamente fue lo que nosotros hicimos cuando vimos el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Entonces acá quiero saber cuáles son los polos de esta función. Entonces, what are the poles?
of chi of omega. Listo, muy bien. Bueno, entonces, de acá, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener que P de omega es igual a omega sub j al cuadrado menos omega al cuadrado menos i omega gamma. Entonces, básicamente, que esto sería ¿quién? Esto sería este polinomio de acá del numerador, que lo llamamos el polinomio característico, ¿cierto? Que es el polinomio que haciéndolo cero nos da los polos de la función, ¿sí o no? Bueno, entonces acá, teniendo esto, entonces nosotros básicamente igualamos acá a cero, ¿cierto? O podemos decir, por ejemplo, que omega al cuadrado más i gamma omega menos omega sub j al cuadrado es igual a cero. Bueno, entonces decimos que omega sub más menos, esto será igual a menos b sobre 2, o sea que esto es simplemente menos i por gamma medios, ¿cierto? Más o menos un medio que multiplica a la raíz de b al cuadrado, que sería menos gamma al cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? O sea, eh, a ver si gamma todo al cuadrado menos gamma al cuadrado más 4 omega sub j al cuadrado, o sea que esto da menos i gamma medios más o menos la raíz de omega, a ver, 4, esto es un medio acá afuera, 4 omega sub j al cuadrado menos gamma medios todo al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces este 4 se va con este 2 de afuera y esto me va a quedar como menos i gamma medios más o menos la raíz de omega sub j al cuadrado menos gamma medios al cuadrado. Entonces esto implica, tiene una implicación importante y es que la parte real tiene una restricción. O sea, la frecuencia del oscilador de Lorentz tiene que ser explícitamente mayor que la tasa a la cual se está disipando energía sobre 2, ¿cierto? Para que esto no sea complejo y entonces ya realmente solamente haya disipación, ¿cierto? Entonces, y esta de acá, entonces esto lo llamaríamos más o menos lambda sub j menos i gamma medios. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, y graficamos los polos de esta función respuesta, entonces graficamos los polos de chi de omega. Entonces, en la gráfica de estos polos, ¿cierto? Entonces, esta sería la parte, perdón, sería la parte imaginaria de omega, esta sería la parte real de omega. Entonces, en el plano complejo, eso es lo que vamos a tener. Listo. Bueno, segundo.
Ok, entonces, si nosotros graficamos los polos, entonces vamos a tener, por ejemplo, acá una parte real menos lambda sub j, y acá vamos a tener una parte real lambda sub j, ¿cierto? O sea, son polos complejos conjugados, ¿cierto? Eh, no son polos complejos conjugados, no son y por unos polos complejos conjugados, ¿cierto? Entonces, o sea, son dos polos que tienen la misma parte imaginaria, pero tienen diferente parte real. Pero lo importante es que su parte imaginaria es negativa. Eso es lo realmente importante para el problema de causalidad, ¿cierto? Entonces, esta es una condición necesaria, pero no es suficiente. Pero es importante que los polos estén en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Esto, por ejemplo, acá sería gamma medios. Este polo de acá entonces queda como menos lambda, j menos i medios por gamma, y este de acá queda como lambda sub j menos i medios por gamma, ¿cierto? Muy bien, listo. Bueno, entonces, una vez nosotros tenemos los polos, queremos determinar ahora la función respuesta, o sea, la susceptibilidad, pero en el dominio del tiempo. Entonces, ¿cómo paso de Fourier al dominio del tiempo? Con la transformada inversa. Pero acá tengo que seleccionar, como esto está en el plano complejo, debo de seleccionar un contorno, debo de seleccionar un contorno en el plano complejo para poder hacer la integral. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, High de tau, la función susceptibilidad como función del tiempo. Entonces la voy a integrar en el plano complejo sobre un contorno gamma menos, que es un contorno que está en el semiplano complejo inferior. Y este contorno, naturalmente, como esta integral va desde menos infinito hasta infinito, o mejor dicho, es que esta integral realmente es esta. Esto es una integral desde menos infinito a más infinito sobre d omega dividido 2pi, ¿cierto? De la función respuesta con función de omega por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Lo que pasa es que yo decido representar este proceso de integración con una integral desde menos infinito a más infinito. Entonces, ¿cómo es esta vuelta? Esto es un contorno, entonces, que debería ir desde menos infinito a más infinito, y por acá, por la parte semicircular, entonces ese contorno se devuelve hasta menos infinito. Y lo que uno haría sería garantizar que la integral a través de la parte semicircular de cero, para que esta integral de acá se puede expresar como la integral de contorno sobre gamma menos del diferencial de omega sobre 2pi por k de omega por e a la menos i omega tau. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, acá, y bueno, entonces acá yo voy a utilizar una propiedad de este contorno. Póngame atención. Ese contorno tal como yo lo tengo ahí, tal cual, digamos, no está estandarizado para yo utilizar el teorema de Cauchy y el teorema del residuo sobre esta integral de línea en el plano complejo. Porque por la regla de la mano derecha, la dirección en la que yo recorro el contorno debe darme el pulgar hacia afuera de la página, o sea que tengo que cambiar la dirección de esto, ¿cierto? Entonces acá
voy a tener lo siguiente. Entonces voy a integrar sobre menos gamma menos. Le cambio la dirección a este contorno y le pongo un signo menos acá, ¿cierto? Entonces, pues de omega sobre 2pi, chi de omega por e a la menos i omega tau. Bueno, muy bien. Entonces, ¿y esto cómo da por el teorema del residuo? Vamos acá, by residue theorem. Entonces, por el teorema del residuo, esta vaina me da menos 2pi por i por la sumatoria sobre los k residuos de la función que estoy integrando, ¿cierto? Y entonces la pregunta que uno se debía hacer en este momento es, ¿cómo calculo yo los residuos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, los residuos se calculan de esta forma. Con mi atención. A ver. El residuo de una función, el residuo jésimo de una función f de z es igual al residuo de una función f de z en z igual a z sub j, donde z sub j es un polo, ¿sí o no? Es un polo de la función. O sea que esto queda como el límite cuando z tiende a z sub j de z menos z sub j a la p, donde p es la multiplicidad del polo por f de z, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora vamos a mirar así cómo podemos calcular los residuos de la función que necesitamos. Entonces acá básicamente que para esta integral, entonces cancelamos este 2pi con este 2pi, eso queda menos i por esta vaina, ¿cierto? Entonces, así, entonces chi de tau va a quedar como menos i, ¿cierto? Entonces eso sería menos i por el residuo de chi de omega por e a la menos i omega tau en omega igual a omega más, que es uno de los polos, ¿cierto? Menos i por el residuo de chi de omega por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Entonces acá evaluado en omega igual a omega menos, que es el otro polo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aplicamos. Esta lo que tenemos chi de omega, ¿cierto? Pero tenemos que reorganizar un poquito chi de omega acá. Un segundo. A ver. Entonces, chi de omega era igual a omega sub p al cuadrado
Entonces esto acá queda por menos omega sub pi al cuadrado sobre 4pi por f. Ah, no, pues no, yo la iba a meter acá adentro, pero todavía no. Entonces esto sería f sub j omega sub j al cuadrado menos omega al cuadrado menos i gamma omega, ¿cierto? Pero cuando yo solucioné omega cuadrado menos i gamma omega más i gamma omega menos omega sub j al cuadrado igual a cero, entonces debo de factorizar acá un signo menos y esto me va a quedar como la sumatoria, ¿cierto? Sería la sumatoria desde k igual a 1 hasta n osciladores. Bueno, esto coloquémosle m osciladores acá para que no nos confundamos con los polos. Ah, claro que ya no, solamente son dos polos, o sea que no hay problema. Esto sería menos omega sub p al cuadrado sobre f sub j, ¿cierto? Y acá, entonces esto quedaría como omega al cuadrado más i gamma omega, ya le sacamos el signo menos omega sub j al cuadrado y factorizado, esto queda entonces como la suma desde k igual a 1 hasta n de menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi por f sub j, ¿cierto? Dividido acá omega menos omega más por omega menos omega menos. Si lo colocamos así, ahí sí nos da, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, si no, digamos, esto daría como un poquito diferente, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos cuidado con ese signo menos. Entonces ahora tenemos que k de tau va a ser igual a menos i por el residuo. ¿Qué residuo? ¿Cierto? Es el residuo de este k que multiplica a omega menos omega más límite cuando omega tiende a omega más, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces esto como quedaría acá, quedaría menos i, este primer residuo de acá, chicos, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar menos i por la suma desde k igual a 1 hasta n osciladores, ¿cierto? De omega menos omega sub más por, esto con un, a ver, sería menos, con este signo menos de acá se va, o sea que puedo colocar acá omega sub p al cuadrado sobre 4pi por f sub j, ¿cierto? Por i a la menos i omega tau, ¿cierto? Dividido omega menos omega más, omega menos omega menos, evaluado en omega más, ¿cierto? Muy bien. Y este signo de acá entonces se quita porque se cancela. El menos de afuera se cancela con el menos que hay acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, este es el cálculo del primer residuo. Ahora seguimos con el segundo, o sea que esto sería más i suma desde k igual a 1 hasta n de omega menos por omega sub p al cuadrado sobre 4pi por f sub j por e a la menos i omega tau sobre omega menos omega más omega menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces se va acá, este se va con este. Este de acá se va con este. Y reemplazamos todo en omega más arriba, en omega menos abajo, o sea que esto queda como i suma sobre k, ¿cierto? De omega sub p al cuadrado sobre 4pi por f sub j por e a la menos i omega más tau,
¿cierto? Sobre omega más menos omega menos el primer término, el segundo término, entonces quedaría más i suma sobre k omega sub pi al cuadrado sobre 4pi f sub j e a la menos i omega menos tau sobre omega menos menos omega más. Listo. Muy bien. Es como va a quedar este chisme acá, vamos a ver. Acá entonces esto nos queda como i saco omega sub p al cuadrado sobre 4pi, ¿cierto? Ahora yo estoy sumando sobre k y los índices ahí son jotas. Hubiera tenido que cambiar todos los índices y qué pereza. Más bien cambiamos esto de acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá suma sobre j f sub j e a la menos i omega más tau sobre omega más menos omega menos más f sub j e a la menos i omega menos tau omega menos menos omega más. Entonces acá tendríamos omega sub pi al cuadrado sobre 4pi. Esto sería acá la suma sobre j, ¿cierto? De f sub j. Acá tendríamos e a la menos i omega más tau menos e a la menos i omega menos tau sobre omega más menos omega menos, ¿cierto? Lo que hice yo acá, simplemente voy a cambiar el signo de acá. Entonces factorización menos y así puedo tener una resta arriba, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora voy a reemplazar lo que vale cada cosa. Entonces esto sería i omega sub pi al cuadrado sobre 4pi. La suma sobre f sub j, ¿cierto? Y acá entonces, ¿cómo me queda esto? Va a quedar e a la menos i lambda sub j tau, ¿cierto? Menos i por menos i da i al cuadrado, eso sigue siendo menos, o sea, que esto quedaría acá como menos gamma medios tau, acá menos i a la, sería i lambda sub j tau por e a la menos gamma medios tau, ¿cierto? Sobre lambda más menos lambda menos. Entonces vamos a mirar cuánto da lambda más menos lambda menos por acá, donde teníamos los polos. Si ustedes cogen y restan esta vaina, entonces ustedes tendrían lambda, eh, a ver, omega más sería lambda sub j menos i medios gamma, omega menos, ¿cierto? Sería acá menos lambda sub j menos i medios gamma. Por lo tanto, si ustedes restan estas dos omega más menos omega menos, simplemente les va a dar
2 lambda sub j, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá, entonces esto sería 2 lambda sub j, entonces esto quedaría como la suma sobre j de f sub j, ¿cierto? Sobre f sub j por e a la menos gamma medios por tau, ¿sí o no? Entonces acá sobre lambda sub j y este término que voy a tener acá, entonces me va a quedar como e a la, voy a factorizar este menos, entonces coloco este menos acá, esto me queda e a la y lambda j tau menos e a la menos i lambda j tau, ¿cierto? Sobre 2. Ojo acá, este menos i lo puedo bajar como 1 sobre i. Aquí simplemente quito este de acá y lo pongo acá como un i positivo y eso me da un seno, ¿cierto? O sea, aquí cómo va a quedar esto. X de tau, que es la función respuesta de esa serie de osciladores, entonces sería omega sub p al cuadrado sobre 4pi, que multiplica la suma sobre j para n osciladores, ¿cierto? De f sub j por el seno de lambda sub j tau, ¿cierto? Por e a la menos gamma medios tau sobre lambda sub j. Esta es la función respuesta. Que la función respuesta va a ser una sumatoria. Es una sumatoria con diferentes amplitudes. Las amplitudes de estos senos de acá amortiguados. Entonces están dadas por f sub j, que es la magnitud del oscilador sobre lambda sub j, ¿cierto? Que sería la parte real del polo. ¿Sí o no? Entonces esta es la función susceptibilidad en el tiempo. O la función respuesta. Y esta es una condición necesaria para que la función respuesta pueda ser causal. Muy bien. Entonces, esto debe de ser, a ver, esto como está acá, esto debe de ser 0 para tau menor que 0, ¿cierto? Pero ahí no hay nada que me garantice eso. Lo único que yo tengo es que sí tengo la condición necesaria, que es que sus polos, los polos de la función respuesta en el dominio de Fourier están en el semiplano complejo inferior. Eso sí lo tengo. ¿Sí o no? Entonces, bueno, muy bien. Listo. Preguntas hasta ahí. No, profe, en parte no. De mi parte tampoco, profe. No, no, señor. Entonces, por ejemplo, yo podría tener como un seno de esta forma. Con este nivel de amortiguamiento. Otro sería con un lambda sub j diferente, o sea, con una frecuencia sinusoidal diferente, por ejemplo, una frecuencia más lenta. ¿Cierto? Entonces podría ser como algo así. Otro podría ser como una frecuencia más rápida. Y se
se superponen estas respuestas para dar origen a la respuesta total en el tiempo del oscilador, del conjunto de osciladores. Y simplemente si uno quiere hallar la respuesta, una respuesta particular, entonces lo único que necesita hacer la integral de convolución, ¿cierto? Entonces, ya se dice, por ejemplo, la respuesta, es una respuesta acá, digamos, z de t, entonces va a ser igual a la integral entre menos infinito y t de chi, ¿cierto? De t menos tau por una excitación que, por ejemplo, podría ser f de tau. Y esta de acá ya la acabamos de calcular. Entonces, esto es lo que se hace con una función respuesta. Gran parte de la física del sistema, por ejemplo, reglas de selección, transiciones, capacidad de absorción, reflexión, ¿cierto? ¿Cuáles son las frecuencias que se van a reflejar? Las frecuencias que se van a transmitir, etcétera, está contenido en chi de omega. Chi de omega, ¿cierto? Igual a la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de tau por chi de tau por e a la i omega tau, ¿cierto? Entonces ahí está gran parte de la información física del sistema. Entonces vamos ahora a pasar al segundo punto. Listo. Entonces, relaciones de Kramers y Kronig. Oye, yo tengo una pregunta. Dime. O sea que la susceptibilidad almacena la gran cantidad de la información, o sea, ese CAI almacena la información del problema, por decirlo así. O Del problema no, del sistema físico. ¿Cuáles son las sí, características? Por ejemplo, si usted tuviera una muestra de material, esa muestra de material, Joan, podría ser transparente a la luz de determinadas frecuencias, ¿cierto? Y podría reflejar luz de determinadas otras frecuencias. Podría absorber luz de determinadas otras frecuencias. Esa información, por ejemplo, la puede encontrar usted en la función de susceptibilidad, ¿sí o no? listo, profe, gracias. Muy bien, entonces relaciones de Kramers y Kronig, este es el segundo punto. El que no está en este momento acá tiene 0 en el primer punto, entonces vamos a revisar otra vez. Igual María Fernanda y Oscar han estado trabajando en algo y ahorita les voy a preguntar, entonces al no estar María Fernanda, va también a perder la nota del segundo corte. Se complicó la cosa ahí, pero bueno. Entonces, listo. Entonces, para yo garantizar la causalidad en este tipo de problemas, tengo que multiplicar por una función escalón. Entonces, función escalón. Teta de t. ¿Cierto? La función escalón es como algo así. Pues yo no quiero graficar teta de t, sino yo quiero graficar teta de t menos t sub 0. Cuando el argumento sea positivo, esa función va a ser 1. O sea que para t mayor t que 0. Mayor igual que t 0. Supongamos que esto es t 0 acá. O sea, esta función escalón es como algo así. Donde este de acá es un 1. ¿Eso qué implica? Esto tiene la implicación de que cualquier función que uno multiplique por este escalón es 0 antes de t sub 0 y es la misma función después de t sub 0. O sea que nosotros estamos forzando, acá estamos forzando a la función a que sea causal para t mayor que t 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si fuera teta de t solamente, entonces sería t 0 sería igual a 0, ¿cierto? O sea, sería teta de t.
Listo. Muy bien. Entonces acá, toda función que se multiplique por teta de t antes de t igual a 0 es 0 y después de t igual a 0 es 1. Entonces así nosotros podríamos, digamos que forzar sobre chi de tau, nosotros podemos definir a chi de tau, nuestra susceptibilidad como teta de t por chi de tau, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, en el caso particular que tenemos nosotros allí, entonces nosotros tendríamos teta de, bueno, esto no sería t, estoy utilizando acá, t, sí, utilicemos t en todos lados para no confundir esto. Esto sería teta de t que multiplica a omega sub p al cuadrado sobre 4pi, ¿cierto? Por la suma desde j igual a 1 hasta n, ¿cierto? De f sub j por el seno de lambda sub j por t sobre lambda sub j por e a la menos gamma medios por t. Entonces acá, básicamente que en el dominio de Fourier, por el teorema de la convolución, si nosotros tenemos un producto en el tiempo, en el dominio de la frecuencia, por el teorema de la convolución, entonces sería una convolución entre las funciones. O sea que esto es 1 sobre 2pi por la convolución entre teta de omega y chi de omega, ¿cierto? Esto es básicamente la transformada de Fourier de esto de acá, ¿cierto? Si en el dominio del tiempo es un producto, en el dominio de la frecuencia es una convolución, ¿cierto? Entonces, ojo, pero necesitamos saber quién es teta de omega, ¿cierto? Es importante saber quién es teta de omega porque si no nos queda muy berraco, ¿sí o no? Entonces no podemos saber quién es teta de omega. Entonces, no sabemos quién es teta de omega, entonces hay que saber quién es teta de omega, que es la transformada de Fourier de la función respuesta al impulso, ¿cierto? Muy bien. Vea, Pinson, de lo que yo voy a hacer, por eso es que se reemplaza menos 1 sobre 2pi por esa integral si pitch. Sí, profe. Teta de omega entonces es igual a la integral entre menos infinito e infinito de teta de t por e a la i omega t por dt. Pero teta de t es quién. Ojo acá, chicos, que esto es una cosa muy importante. Esto causa mucha confusión. Entonces, teta de t es 0 entre menos infinito y 0 y 1 entre 0 y más infinito. O sea que simplemente integramos de 0 a más infinito. Eso es 1, o sea que esto queda como la integral de e a la i omega t por dt. Pero esta integral no converge, como ustedes deben de saber. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que nosotros hacemos es que premultiplicamos esta integral acá por e a la menos epsilon por t, donde epsilon tiende a 0. Ese factor nos va a garantizar que esta integral converja. Esto es lo mismo que yo coger, por ejemplo, en el diagrama de los polos. Lo que estoy haciendo ahí es exactamente igual a que si yo tuviera, por ejemplo, acá un polo y acá otro polo, por ejemplo.
y cogiera esos polos y los trasladara al semiplano complejo inferior en una cantidad epsilon. Eso se llama la transformación de continuación analítica. Eso es exactamente lo que estoy haciendo acá. Haciendo nada diferente, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, acá, entonces esto sería dt. Y esto queda como la integral de 0 a más infinito de a la i que multiplica a omega, eso es un menos a eso que es más y epsilon por t, por diferencial de t. Vamos a ver cómo esto sí converge. Entonces, ahora acá hay que colocar el límite naturalmente cuando epsilon tiende a 0, ¿cierto? Lo mismo acá, límite cuando epsilon tiende a 0. O sea que esto acá sería 1 sobre i omega más i epsilon, ¿cierto? Por e a la i omega t por e a la menos epsilon t entre 0 y más infinito. Escúchenme bien lo que les voy a decir, pues. Listo. En 0, cuando esto vale 0, cuando t vale 0, bueno, acá tenemos un límite. Cuando t vale 0, esto de acá vale 1, ¿cierto? Y en infinito vale 0 por SE a la menos epsilon t. Es que SE a la menos epsilon t tiene la característica, tiene la siguiente característica. Que cuando t se acerca al infinito, entonces esta decae mucho más rápido de lo que esta oscila, ¿cierto? Ese es, digamos, el principio de esta integral compleja que yo estoy haciendo acá, que esto va a caer mucho más rápido de lo que esto va a oscilar. Eso va a caer a 0 muy rápido, ¿cierto? En infinito. Y en 1 eso vale 1, o sea que ¿cómo queda esto? Esto va a quedar igual a menos 1 sobre i omega más i epsilon, ¿cierto? Básicamente. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, a ver. Premultiplico acá esto me va a quedar como menos 1 sobre i omega menos epsilon, porque ya al cuadrado es menos 1. O sea que esto nos va a quedar como 1 sobre epsilon menos i omega cuando multiplico por este de acá. Y voy a multiplicar por epsilon más i omega, o sea, por el conjugado complejo, numerador y denominador para hacer el denominador real, ¿cierto? Y esto me queda e más i omega sobre esta parte de acá me quedaría epsilon al cuadrado más omega al cuadrado. Para Johan, vea, Pinzón, esta de acá entonces sería teta de omega. ¿Sí o no? Sino que yo acá la estoy como estructurando más, pero esa sería teta de omega. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Si usted coge, entonces dice, bueno, yo quiero calcular la transformada inversa de Fourier. Entonces, teta de t igual a la integral sobre d omega dividido 2pi por teta de omega por e a la menos i omega t, ¿cierto? Entonces simplemente reemplaza lo que tenía ahí. Entonces, ¿qué tiene ahí en teta de omega? Teta de omega tiene 1 sobre i que multiplica a omega más i epsilon, siendo epsilon infinitesimal. Entonces usted coge este i de acá, bueno, y acá tiene un menos. Coge ese i con este 2pi y lo saca de ahí, ¿cierto? Antes así ya, profe. Sí, ya estoy captando la idea. Sí, claro, Huspi, sí, claro. Entonces esto sería de omega e a la menos i omega t sobre omega más i epsilon. ¿Se pilla?
Sí, profe, pero una pregunta, usted le denota con teta de t menos t prima, ¿no? Pero después obviamente usted dice que t prima igual a cero por la Sí, pero, invariancia translacional, ¿es que es? sí, pero eso no importa, Joan. No importa siempre y cuando dependa de la diferencia de los tiempos. Ese es el punto. ¿Sí o no? Ah, listo, profe. Bueno, ahora voy a continuar con lo que estoy haciendo. Entonces, acá, es que me queda, eh, este término de acá, bueno, esto es un límite. Esto me quedaría el límite cuando epsilon tiende a cero de la parte real, que sería epsilon sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado más i por el límite cuando epsilon tiende a cero de omega sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Esta es la transformada de Fourier del teta, ¿cierto? O sea, teta de omega queda como el límite cuando epsilon tiende a cero de epsilon. Un momentico. Sí, epsilon sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado más i por el límite cuando epsilon tiende a cero de omega sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado, ¿cierto? Esto yo lo puedo dividir acá, por ejemplo. Esto lo puedo multiplicar por pi acá afuera y acá lo puedo multiplicar por pi en el denominador. Y ahí este límite es un límite conocido, ¿cierto? Esto simplemente es un delta, ya, delta de omega. Aquí esto queda como pi por delta de omega, ¿cierto? Muy bien. Y acá, entonces, queda más i por lo que conocemos como el valor principal de Cauchy. O sea, cuando epsilon es igual a 0, esto simplemente es igual a 1 sobre omega, ¿cierto? Ustedes pueden, por ejemplo, graficar esto en Python y se van a dar cuenta que si ustedes lo grafican, este término de acá, ustedes grafican esto para epsilon pequeño, entre más pequeño sea, esto más parece un delta. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora que ya tenemos la transformada de Fourier de teta, entonces nos vamos a devolver acá y vamos a utilizar entonces la convolución. Entonces acá vamos a utilizar la convolución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Now, let's evaluate chi of omega. Entonces, chi of omega queda igual a 1 sobre 2pi por la convolución, ¿cierto? Entonces, pero ¿quién es la convolución? Entonces, la convolución entonces sería teta de omega, convolución con chi de omega y acaba de calcular teta de omega, ¿cierto? O sea que esto es 1 sobre 2pi que multiplica a pi por delta de omega más i por el valor principal de Cauchy de 1 sobre omega convolución con chi de omega, ¿cierto?
Muy bien. Esto queda acá como se va pi con pi. Esto queda 1/2 de la convolución entre delta de omega y chi de omega más i sobre 2pi por la convolución entre el valor principal y chi de omega. ¿Cómo se calcula la convolución? La convolución se calcula con una integral. Esta convolución de acá, tal cual como cuando hacemos la convolución con la función respuesta en el tiempo, acá tiene que haber algo omega menos omega prima, ¿cierto? Entonces esto sería la integral sobre de omega prima de delta de omega menos omega prima por chi de omega prima. Así se calcula esa convolución. Entonces vamos con la segunda parte. Más i sobre 2pi por el valor principal, ¿cierto? El valor principal es lineal, o sea que puede salir de la integral de convolución. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces acá, ¿cómo queda esta vuelta? Entonces esto queda como la integral sobre de omega prima, ¿cierto? De chi de omega prima sobre omega menos omega prima. O sea, se reemplaza este omega de acá por omega menos omega prima. De ahí, entonces, ¿qué va a quedar? Nos va a quedar chi de omega igual a, pues, este delta de acá con este delta, entonces esto simplemente queda chi de omega acá, ¿cierto? O sea que chi de omega queda igual a chi de omega sobre 2 más i sobre 2pi por el valor principal, no les olvide, el valor principal es importante, el valor principal sobre de omega prima de chi de omega prima sobre omega menos omega prima, ¿cierto? Bueno, muy bien. O sea que queda 1/2 de chi de omega, pasando este para el lado izquierdo, me queda como i sobre 2pi por el valor principal de la integral sobre de omega prima de chi de omega prima, ¿cierto? De omega menos omega prima, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá me queda este 2 se va con este 2 y chi de omega es igual a i sobre pi de omega prima, chi de omega prima sobre omega menos omega prima. Entonces, esta expresión que yo tengo acá para la susceptibilidad, esto es una restricción impuesta por la causalidad, ¿sí o no? Esa restricción impuesta por la causalidad, entonces yo la voy a expresar de diferentes formas, o la puedo expresar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a tener acá, chicos? En este caso particular, lo que yo quisiera saber es esta restricción, o sea, que yo tengo aquí chi de omega en ambos lados. Ese es el problema. En últimas, Kramers y Kronig demostraron, esta es una de las vainas más importantes en el cálculo complejo, la que vamos a hacer a continuación. Kramers y Kronig demostraron que hay una imposición de restricción sobre la parte real e imaginaria de esta susceptibilidad para que su parte temporal sea causal. Entonces,
Chi de omega naturalmente es una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, va a ser chi real de omega más i por chi imaginaria de omega. Y entonces esto, ¿cómo queda? Esto queda como i sobre pi por la integral sobre omega prima de chi real de omega prima más i por chi imaginaria de omega prima sobre omega menos omega prima. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Lo que yo puedo hacer acá es igualar real con real e imaginario con imaginario, ¿cierto? Entonces, voy a expandir un poco. Entonces, me va a quedar acá como i sobre pi por la integral sobre d omega prima, ¿cierto? Entonces, de la parte real de la susceptibilidad evaluada en omega prima. Entonces, i por i da menos, aquí esto queda como menos 1 sobre pi por la integral sobre d omega prima chi imaginaria de omega prima sobre omega menos omega prima. Nosotros podemos igualar parte real y parte imaginaria igualando parte real y parte imaginaria obtenemos entonces que la parte real evaluada en omega de la función susceptibilidad es menos 1 sobre pi. Bueno, acá realmente me faltó el valor principal, ¿cierto? No lo podemos olvidar porque esto se indetermina en omega igual a omega primo. O sea que tenemos que tener el valor principal listo. Entonces, real con real. Entonces, la parte real del lado de amarillo está en términos de la parte imaginaria, ¿cierto? O sea que esto sería chi imaginario de omega prima sobre omega menos omega prima. Esta sería una restricción Esta es una restricción que se impone sobre la parte real y la parte imaginaria de la función de susceptibilidad, pero no solamente es esa restricción, ¿cierto? No es solamente eso, ¿sí o no? Esta es una de las dos. La otra, entonces igualamos imaginaria de acá con imaginaria de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar? Entonces, la parte imaginaria, entonces chi imaginaria de omega es 1 sobre pi por el valor principal de la integral sobre d omega prima de chi real de omega prima sobre omega menos omega prima, ¿cierto? Bueno, muy bien. Las relaciones 1 y 2 se conocen como las relaciones de Kramers y Kronig.
Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar si las podemos expresar de otra forma. Esto es importante, digamos, en todo el ámbito del cálculo complejo, pero sobre todo en óptica, en materiales, en teoría de campos, en partículas, ¿cierto? Entonces, esas relaciones se utilizan muchísimo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Vamos a mirar esto. Si yo escribo chi de omega, por ejemplo, entonces, acá, let's look at the following. Listo. Entonces, chi de omega es la integral entre menos infinito e infinito de chi de tau, ¿cierto? Por e a la i omega tau por diferencial de tau. Si yo expando este e a la i omega tau, entonces esto me va a quedar como la integral entre menos infinito y más infinito de chi de tau por el coseno de omega tau por de tau más i por la integral entre menos infinito y más infinito de chi de tau por el seno de omega tau por de tau, ¿cierto? Esta es la parte real de omega y esta es la parte imaginaria de omega. Ustedes pueden observar claramente que la parte real de omega depende de un coseno, ¿cierto? Y la parte imaginaria de omega depende de un seno. Coseno es par, seno es impar, por lo tanto, la parte real de omega es igual a la parte real de menos omega. Es par, ¿cierto? Y la parte imaginaria de omega es igual a menos la parte imaginaria de menos omega. Es impar. Yo puedo utilizar esto para reescribir las relaciones de Kramers y Kronig. Voy a comenzar con esta de acá, por ejemplo. Listo. Bueno, muy bien. A ver, entonces vamos a partir. Chi real de omega. Listo. Entonces, chi real de omega. Esto es igual a
menos 1 sobre pi por la integral sobre de omega prima, ahora acá un valor principal, por la parte imaginaria de omega prima sobre omega menos omega prima. Lo que voy a hacer acá es que voy a multiplicar numerador y denominador por omega menos omega prima. Por omega más omega prima, perdón. O sea que esto me queda como menos 1 sobre pi por el valor principal de la integral sobre de omega prima de chi de omega prima imaginaria por omega más omega prima, ¿cierto? Muy bien, sobre omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Que es omega menos omega prima por omega más omega prima, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar acá como menos, acá omega sobre pi por el valor principal de la integral sobre de omega prima de chi imaginaria de omega prima, ¿cierto? Está entre menos infinito y más infinito, ¿sí o no? Sobre omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado. Omega menos omega prima al cuadrado es par, pero omega imaginario omega prima es impar, por lo tanto esta integral entre menos infinito y infinito da cero. Colocamos acá entonces menos 1 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de omega prima, chi imaginario de omega prima, diferencial de omega prima, sobre omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado. Entonces tenemos omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado es par, omega prima es impar y chi imaginario es impar. Impar por impar da par da par, por lo tanto esto simplemente da menos 2 sobre pi por el valor principal de la integral entre 0 a más infinito de omega prima de chi imaginario de omega prima diferencial de omega prima sobre omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado. Esta es otra forma de expresar esa relación de Kramer y Kronig. Listo, bueno, muy bien. Entonces, vamos para la parte imaginaria, ¿cierto? Esta de acá. Muy bien. Entonces, la parte imaginaria también se puede expresar de alguna forma. Esta es simplemente una forma alternativa de 0 más infinito y con un denominador al cuadrado. Eso es todo. Es parte imaginaria. Listo. Para la parte imaginante, esta parte imaginaria de omega. Esto es igual a ver, esto sería igual a 1 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de d omega prima chi real de omega prima sobre omega menos omega prima, lo voy a multiplicar acá por omega más omega prima y acá sobre omega más omega prima, para que esto me dé 1 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito más infinito, ¿cierto? Entonces saco un omega para acá, entonces esto me queda como parte real de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado de omega prima más 1 sobre pi por la parte, por el valor principal de la integral entre menos infinito y menos infinito de omega prima por la parte real de la susceptibilidad de omega prima diferencial de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado. Omega prima es impar, chi real es par, impar por par da impar, dividido par da impar entre menos infinito e infinito da cero, ¿cierto?
Por lo tanto, esto simplemente da omega sobre pi por el valor principal de la integral sobre d omega prima, parte real de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado. Entonces, summary. Listo. Entonces, la parte real de omega prima puede quedar expresada de esta forma, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la parte imaginaria de omega prima, perdón, de omega, queda como, es acá, esta de menos infinito más infinito puede ser, esto puede ser 2 omega sobre pi, valor principal entre 0, por la integral entre 0 y más infinito, de omega prima chi real, de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado, ¿cierto? O sea, que esto acá quedaría como 2 omega sobre pi, valor principal por la integral de 0 a más infinito de diferencial de omega prima, chi real de omega prima sobre omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado. Listo, entonces estas son las relaciones de Kramers y Kronig en esta forma de 0 a infinito. La otra es de menos infinito, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, quedó clara la explicación. Y pues personalmente no sé, pero me gustó bastante la forma en cómo se desarrolló este ejercicio, sobre todo pues las partes finales. Bueno, me alegra. Este es un ejercicio, este es un parcial muy completo, ¿cierto? Entonces, seguramente completo para uno, digamos que tener la parte de la causalidad clara. Ahora, el último ejercicio es el ejercicio del 10%, ¿cierto? Entonces, es, digamos que mucho más sencillo que cualquiera de estos otros dos ejercicios. Te regálame un segundo. Entonces, gauge invariance.
Muy bien. Entonces vamos a ver cómo es esto. Entonces nosotros tenemos la siguiente transformación. Nosotros definimos ahí en el enunciado la transformación que el potencial escalar phi de RT se transforma como phi prima de RT igual a phi de RT más alfa por la derivada de un campo gauge gamma con respecto a ti. Teníamos el potencial vectorial se transforma como A de RT igual, bueno, A prima de RT más bien, como A de RT menos alfa por el gradiente de gamma, ¿cierto? Nosotros tenemos es que hacer lo siguiente, ¿cierto? Tenemos que hallar una condición, ¿cierto? Van a ver esta vaina. Esto es de un quiz que esto es de un quiz que nos pusieron a nosotros en electrodinámica clásica en la maestría, el primer día de clase, de hecho. O para repasar la parte del pregrado, nos tiraron este quiz. Entonces el profesor dijo que era para hacer en 5 meses, yo me demoré 15, ¿cierto? Entonces él nos dio 20 minutos. Y menos para nosotros los que no habíamos estudiado allá, ¿cierto? Entonces, esto es una vaina supremamente sencilla. Vamos a ver lo fácil que es esto. Entonces, lo primero es que yo naturalmente necesito verificar. Yo necesito verificar que el campo eléctrico transforma, la inducción magnética transformada sea consistente con la transformación gauge, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces, B' de RT debe de ser el rotacional de el potencial vectorial transformado, ¿cierto? Muy bien, entonces ¿cómo queda esto? Se me va a quedar acá como el rotacional de A de RT menos alfa por el gradiente de gamma de RT, ¿cierto? Muy bien. Aquí esto como que esto quedaría como el rotacional de A de RT menos alfa por el rotacional a ver, menos alfa, pero alfa es, también depende del espacio. A ver, entonces esto sería el rotacional de alfa, una función gamma, que es el campo gauge de RT. Entonces voy a utilizar la regla del producto del cálculo vectorial, entonces esto sería como el rotacional de A menos alfa por el rotacional del gradiente de gamma, que sabemos que es cero, menos el rotacional, a ver, esto aplicaría sobre alfa, no menos el gradiente de alfa rotacional o producto cruz más bien, no rotacional, producto cruz con gamma de RT, ¿cierto? Muy bien, entonces acá esto vale cero. Y esto de acá simplemente es la inducción magnética con respecto al potencial vectorial, o sea que me queda lo siguiente. La inducción magnética primada, ¿cierto? Entonces es igual a la inducción magnética no primada menos el producto cruz entre el rotacional de alfa, perdón, entre el gradiente de alfa y el gradiente de gamma. Muy bien, entonces es la primera ecuación. Listo.
Muy bien, entonces ahora vamos a mirar el campo eléctrico. Listo. Muy bien. Entonces, a ver. Para el campo eléctrico, for the electric field E of RT, yo voy a tener que el campo eléctrico primado. Entonces, venga, hagamos una cosa. Digamos que esta es la ecuación 3. A ver. Entonces sería menos el gradiente de phi primado, ¿cierto? Menos la derivada de A primado con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Bueno. Muy bien, entonces, ¿quién era phi primado? Phi primado, según la transformación, es phi más alfa por la derivada de gamma con respecto a t, ¿cierto? O sea que esto sería menos el gradiente de phi no primado más alfa por la derivada de gamma con respecto al tiempo menos la derivada con respecto al tiempo de A no primado, ¿cierto? Acá menos alfa por el gradiente de gamma. Muy bien, entonces ¿cómo queda esto? Es como menos el gradiente de phi no primado menos la derivada de A no primado, ¿cierto? Muy bien. Listo. A ver. Segundo. Reviso por acá una cosita. Entonces tengo el gradiente. Este gradiente actuando sobre esto, ¿cierto? O sea que me quedaría menos el gradiente de alfa por la derivada de gamma con respecto a t, ¿cierto? Menos alfa por la derivada del gradiente de gamma con respecto a t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá, una cosa, entonces esto me quedaría por acá como más alfa, la derivada del gradiente de gamma con respecto a t, más el gradiente de gamma por la derivada de alfa con respecto a t, ¿cierto? Entonces acá se me va a cancelar, se me cancela este y se me cancela este, ¿cierto? Y este primero de acá, este término y este término, estos no son otra cosa que el campo eléctrico no primado, ¿cierto? Muy bien. Entonces me queda menos el gradiente de alfa por la derivada de gamma con respecto a t, este término de acá y este término de acá, más el gradiente de gamma por la derivada de alfa con respecto a t, ¿cierto? Entonces de acá sacamos la ecuación 4. Entonces el campo eléctrico primado será igual al campo eléctrico no primado menos el gradiente de alfa por la derivada de gamma de RT con respecto a t más el gradiente de gamma de RT por la derivada de alfa con respecto a t. Muy bien.
Entonces, ahora, esta es la ecuación 4, ¿cierto? Para que los campos eléctricos y de inducción magnética sean invariantes a estos potenciales, entonces tenemos que imponer de la ecuación 3. De la ecuación 3, este producto cruz tiene que dar 0, ¿cierto? Entonces, colocamos acá. Entonces, from expression 3, entonces nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el gradiente de gamma cruz el gradiente de alfa debe de ser 0. Cuando un producto cruce 0, ¿eso qué implica? Que los vectores son paralelos, ¿sí o no? Y si los vectores son paralelos, entonces nosotros simplemente podemos expresar un vector como el producto del otro por un escalar, ¿cierto? O sea que el gradiente de alfa es igual a gamma por el gradiente de... El gradiente de alfa es igual a gamma por el gradiente de gamma mayúscula, por ejemplo, ¿cierto? Yo coloquemos ese gamma minúscula y utilicemos otra letra, por ejemplo, lambda. Muy bien. Entonces esta es una, donde gamma es una constante de oriente 0. La otra, a partir de la expresión 4, entonces estos términos de acá, este término y este término, la suma va a dar 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el gradiente de alfa por la derivada de gamma con respecto al tiempo menos el gradiente de gamma por la derivada de alfa con respecto al tiempo. Esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es expresar el gradiente de gamma de acá en términos de este, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá me quedaría como gradiente de alfa, entonces sería lambda, o más bien, el gradiente de alfa sería, voy a hacer gamma, pero un segundo, no me sirve más el gradiente de gamma, ¿cierto? Entonces, si acá el gradiente de gamma, este gradiente de acá es 1 sobre lambda por el gradiente de alfa, ¿cierto? De acá yo obtengo que el gradiente de alfa por la derivada de gamma con respecto al tiempo menos 1 sobre lambda por el gradiente de alfa por la derivada de alfa con respecto al tiempo. Esto es igual a 0. Entonces yo factorizo el gradiente de alfa y me queda derivada de gamma con respecto al tiempo menos 1 sobre lambda derivada de alfa con respecto al tiempo. Y esto es igual a 0. Entonces esta es la condición para que los campos sean invariantes ante la selección particular de sus potenciales, ¿cierto? Un segundo. Listo. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición entonces sería que este término de acá
de 0, ¿cierto? Entonces, simplemente es que la derivada de gamma con respecto a t menos 1 sobre lambda por la derivada de alfa con respecto a t sea igual a 0, ¿cierto? Esta es la condición. Y entonces ya cumplimos con el itinerario. En menos de 2 horitas tenemos parcial y 10% terminado, ¿cierto? Bueno, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. No, no, señor. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya terminamos esta parte. Voy a parar la grabación.